Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, nos ubicamos con el evangelista San Marcos en el capítulo 1, versículo 21 al 28. Aparece la escena del endemoniado de Cafarnaúm. Allí en este lugar llegan a Cafarnaúm el día sábado. Jesús entra a la sinagoga a enseñar. Primero, la gente al escuchar a Jesús queda asombrada de su enseñanza, la manera como enseña. Muy cierto que los ojos son el espejo del alma. La gente bastaba escuchar a Jesús, que Jesús hablaba con toda la claridad. Vean que cuando hay testimonio, por medio de la mirada pulula la autoridad para hablar, sin fingimientos, sin mentiras y mucho menos, por supuesto, sin arrogancia. Y esa forma de hablar de Jesús atrajo al pueblo, llamó la atención del pueblo allá en la sinagoga. Los letrados, ellos enseñaban era basado de la ley. En cambio Jesús, basado del testimonio y basado de su santidad, por supuesto, eso era muy evidente. Los letrados, que hablaban de acuerdo a las circunstancias dejadas por la ley, pueden convertirse como aquellas personas que hablan y sobre todo cuando hablan de sí mismos y hacen muy poco. Recordemos el ejemplo de la carretilla, que la carretilla cuando va vacía hace mucho ruido, pero cuando va llena hace menos ruido. Así deben ser los hijos de Dios, que no sea tanto lo que hablemos, sino más bien lo que hagamos con el testimonio y las obras de caridad, así como lo hizo Jesús. Pero veamos, hermanas y hermanos, que los letrados tenían una circunstancia que ya era inútil, y es que habían perdido la autoridad igual que los fariseos. Y eso nos extraña de hoy en día. Hoy en día hay una crisis bastante grande porque muchas instituciones hemos perdido autoridad para hablar. Y ese perder autoridad, por supuesto, quita mucha fuerza en nuestra obediencia a la autoridad, al político, al sacerdote, al docente, tal vez al médico, al científico. Se ha perdido mucha autoridad en este aspecto, pero es nuestra misión rescatarla, pero por medio del ejemplo, por medio del testimonio. Ese perder autoridad, ¿qué implica? Pues precisamente por la incoherencia, la ceguera, la corrupción, como lo vemos en el capítulo 23, versículo 1-7 del evangelista San Mateo. Allá hay dos aspectos. Primero, el sábado, que es día del Señor, la sinagoga, que es un espacio de oración. Sábado, sinagoga, enseñar con autoridad. Es enseñar con autoridad, es importante que tengamos en cuenta que parte de un sábado de una sinagoga. ¿En qué aspecto? Recordemos que el sábado es el día para alabar al Señor, para encontrarnos con el Señor. Ubiquémonos con el aspecto de la espiritualidad, el dedicarle tiempo al Señor. La sinagoga, aquel espacio de recogimiento donde se encontraban los judíos a orar. Esos dos espacios que los remitimos a nuestros templos, a nuestras parroquias. Sábado, tiempo para el Señor, oración para el Señor. Sinagoga, espacio para encontrarnos en comunidad y alabar a nuestro buen Dios. Pero una comunidad que se congrega en una sinagoga, en esta ocasión en un templo, y para que podamos nosotros predicar con autoridad, tiene que existir esa oración y esa fraternidad, y de esta manera habrá autoridad. De lo contrario, todo puede darse con el fingimiento. Y tengamos en cuenta que no podemos nosotros confundir la autoridad con poder. Esto es importante para nosotros los sacerdotes, que tengamos una autoridad como la ha tenido Jesús, una autoridad basada en un testimonio de buen ejemplo. Igual todas las personas que forman parte de grupos parroquiales, que sea una autoridad de testimonio, no una autoridad que se convierte en poder para dañar, por supuesto, la imagen de cristianos católicos
o también para mostrar de que yo soy el que mando aquí, el Padre me dio las llaves, por lo tanto hago y deshago. Eso no es autoridad, hermanas y hermanos. Y esa crisis de autoridad que hablábamos anteriormente se debe a que prácticamente las palabras están desgastadas, porque muchas personas han puesto más atención a las palabras que al testimonio. Veamos también cuando dice el demonio, sé quién eres, el santo de Dios. Imagínense que el mismo demonio cree en Dios, sabe que existe Dios. ¿Qué será de aquellos hermanos que no creen en Dios pero creen en la fuerza demoníaca? ¿Qué será de sus vidas? ¿Serán felices? Hay que orar mucho por ellos, y muchos los que hay, porque ideologías han crecido terriblemente en torno a ese tema. El endemoniado, una persona que necesita de Dios, se desespera porque siente que no hay encuentro con Él, no hay encuentro con esa paz, esa felicidad, no hay alegría en ese endemoniado, y por eso grita, y al ver a Jesús siente la necesidad de sentir la gracia de Dios. Este endemoniado, que podemos nosotros confundirlo mucho con tantas personas, tantos enfermos psiquiátricos, para lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado, atenderlos, porque definitivamente ellos necesitan de nuestra oración, y es que muchos de ellos se confunden con endemoniados cuando no es así. No es así. Hay muchas personas que tienen problemas psiquiátricos, pero precisamente por su pasado, porque tal vez no han perdonado el pasado, porque tal vez han tenido circunstancias que no han podido sanar su vida, y por eso entran a situaciones psiquiátricas y comienzan a tener manifestaciones psiquiátricas que se convierten como si fueran endemoniados. Es importante que pongamos nosotros atención a estas personas y a sus familiares que sufren la situación. Un enfermo psiquiátrico sufre y sufre su familia. Por ellos tenemos que ser más solidarios y ser personas que los acojamos con mucho fervor, orar mucho por ellos. Y veamos, hermanas y hermanos, que este pasaje nos deja una enseñanza muy bonita entre tantas, que nadie está perdido para Dios. Así, la persona que tenga sus características negativas, casi llamémoslo nosotros diabólicas, esa persona, por más mala que sea, ni siquiera esa persona está perdida para Dios. Sigamos orando por ellos, por la conversión de todos ellos, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.